En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Buenas noches. Como estamos en el tiempo del Pentecostés, la fiesta, este domingo, el que viene, la fiesta del Pentecostés, por eso hoy día quiero hablar con ustedes sobre un tema muy importante. Se llama hablar de lenguas. Hay muchas iglesias hasta ahora, están hablando de lenguas. Con todo respeto de estas iglesias, pero hoy día quiero hablar con ustedes sobre, ¿existe este don de hablar de lengua o ya no? Había hace mucho tiempo, del tiempo de los apóstoles, y será hasta ahora, sigue este don. ¿Y por qué? En primer lugar, qué hermoso nuestra iglesia, el cristianismo. El que mueve todo es el Espíritu Santo, el Paraclito, el Consolador, el Defensor, el que este domingo vamos a festejar del Pentecostés, 50 días después de la resurrección, cuando los discípulos y la Virgen y otros recibieron el Espíritu Santo, el que nosotros como iglesia apostólica, conservadora, tradicional, estamos dando el Espíritu Santo a través del obispo o el sacerdote en el sacramento de la confirmación, directamente después del bautismo por un niño de 2-3 meses. Es la llegada del Espíritu Santo. Por eso tenemos el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, el que nos guía, el que le consuela, el que nos da fortaleza para entender, para pedir, para aprender muchas cosas. Pero en el tiempo de los discípulos, nuestro Señor Jesucristo habló con los discípulos así: ustedes van a quedar en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo, mi Espíritu. Es Dios, como sabemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Incluso cuando estamos personando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. ¿Y qué había el don de hablar de lenguas? Por supuesto, sí. Pero había. Y ahora no existe. Para nosotros ya no. Y para nosotros, ¿cómo es para nosotros? Sacamos de la Biblia ahora, vamos a ver ahora existe o no existe, vamos a aprender por qué Dios dio este don, este milagro para los apóstoles y ahora ya no hay. ¿Por qué? Vamos a leer los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el 11. Dice: y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. Otras, ¿sí? Another. Otra. Según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores
de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido. Entonces estaban los discípulos y el Espíritu Santo, ya llenaron del Espíritu Santo, empezaron a hablar de lenguas. La gente escucharon ruido, como ya sabemos cómo llegó el Espíritu Santo sobre los discípulos, y la Virgen María estaba con ellos, sobre una lengua de fuego. Entonces había un ruido, como un viento así. Entonces toda la gente fueron de este lugar. ¿Entiende esto? Pero ellos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar de lengua, como dice, antes que ellos llegaron. Ese es el punto muy importante. Después vamos a volver. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? ¿Cómo están? No puede creer. Es un milagro, ¿sí? Aquí hay gente, había mucha gente, ¿sí? Estaba diciendo de Partía, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judía, de Capadocia, del Punto y de provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanos a Serení. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros han convertido al judaísmo. También los hay venido de Querita y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Entonces había mucha gente. Empezamos a hablar de lenguas, otros idiomas. ¿Para qué? ¿Por qué? Ya está escrito, ya sabemos, ya se entiende. Había mucha gente, cada uno habla de su idioma, y son idiomas, lenguas, existe. No una cosa como ahorita estamos escuchando, una persona de una manera histérica está gritando y no se sabe el uno o el otro, y no se entiende ni él mismo, con todo respeto, ¿sí? Estoy diciendo esto es el que pasa, ¿sí? Yo nunca escuchando esto en la tele, no entiendo nada. ¿Y qué es esto? Dice hablar de lenguas. ¿Lenguas? ¿De qué lenguas? ¿De qué idiomas? Para podemos entender, no se sabe. No, lenguas nomás. Pero ¿existe? No existe. ¿Y qué dicen? No, el Espíritu dice, tenemos que nosotros sentir. ¿Sentir qué? Una persona está hablando, disculpe, ¿sí? Para mí, cualquier cosa está sacando. Dice, no, hay otro, se entiende, otro don, interpretar, empieza a decir. ¿Y qué es eso? ¿De dónde sacaron todo esto? Disculpe. Ya no existe. Existía antes, como había mucha gente
de otro mundo, hablando de otras lenguas, otros idiomas, existía en aquel tiempo. Por eso el don, el milagro, que cada uno de los creyentes, los discípulos, hablaba de un idioma, el otro ya dice, este es mi idioma, yo entiendo todo, es el milagro. Y después vamos a decir rápidamente, pero es para que entender, ¿sí? Ellos estaban hablando de lenguas, se entienden, muy claro. Por eso es el propósito, ¿sí? Ellos tienen que evangelizar, viajar, hablar con todo el mundo. Por eso Dios dio este don para ellos, para algo, ¿sí? Por algo, nada más. Porque antes, según San Marcos, por ejemplo, 16:15, dice que vayan por todo el mundo y anuncien a todo la buena noticia. Pero ¿cómo va a anunciar? Ellos no saben los idiomas de cada lugar. No se preocupe, yo voy a dar. Cada uno va a un lugar, va a hablar este idioma. ¿Y cómo? Es el Espíritu Santo. Es el don de hablar de lengua. La gente o las iglesias, el que dicen, no, existe hablar de lengua y nosotros tenemos el don de hablar de lenguas, dicen, ¿sí? Hay dos clases de lenguas. Uno, lenguas para evangelizar, para evangelizar. Y es idiomas verdadera, existía. Bueno, y la otra, dos hay lenguas de oración. Y estas no se entienden en el mundo, ¿sí? No está conocida en el mundo. Por eso se llama como lenguas de los ángeles. Así dice, cada uno habla de una, la verdad no puedo decir idioma, ¿sí? Cualquier cosa así, dice lengua de los ángeles. Vamos a ver de la Biblia, ¿sí? No de nosotros. ¿De dónde sacaron esto? En primer lugar, los discípulos no estaban evangelizar. ¿A quién? Ellos nada más juntos. ¿Y quién va a evangelizar para quién? Llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Empezaron cada uno a hablar de otras lenguas, como dice en los Hechos capítulo 2. Nada más. Todavía no vinieron la gente, incluso, ¿sí? ¿Y qué? ¿Evangelizar a quién? Entonces, bueno, ellos estaban orando, rogando, como los Hechos capítulo 2. Así dice, orando, rogando, por eso vino el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando ya la gente escucharon ruidos, entonces empezaron a acercar de dónde vienen estos ruidos. Los Hechos capítulo 2, como recién estábamos escuchando, versículo 8, ¿sí? Y ellos dicen, los Hechos capítulo 2, escucharon, hablaron de cosas de Dios, las cosas maravilla de Dios. No están evangelizando, no. Están hablando de cosas bonitas de Dios. Y no están evangelizando. Y la gente está afuera, empezaron a escuchar, dice, entendemos. ¿Cómo están hablando así? ¿Y acaso no son los galileos
cómo hablaba y nosotros entendemos muy bien. Así es el don. Ellos estaban juntos orando y rogando, como dice los Hechos capítulo 1, el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración juntos y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces está muy claro que estaban haciendo, no están haciendo otras cosas. Incluso cuando ellos llenaron del Espíritu Santo, empezaron a hablar dice idiomas o lenguas, otras aparte de cada uno de su aparte de su idioma al que estaba hablando. El que está bonito, el apóstol San Pablo, no dejó este don sin hablar, ¿sí? El apóstol San Pablo, él tiene respuesta hasta aquí nomás. Hablar de lengua, don, sí. Espíritu Santo, la gente hablaba de otra lengua, sí. Pero ¿cuándo? Antes, ya 2000 años ya. Pero ahora ya no hay, no existe. Nosotros nada más el que contra, no, de la Biblia. Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo en la primera Corintios capítulo 14, desde el versículo 9. La primera Corintios capítulo 14. Dice, estaba hablando. Y la gente, el que dice, nosotros hablamos de idiomas o de otra lengua, pero hablar de lenguas, pero ellos hablan cosas, no se entiende. ¿Y qué significa? ¿Para quién está hablando? ¿Y qué significa hablando idiomas? Yo no entiendo, estoy aquí con ustedes y no entendemos. ¿Y qué es? Viene el Espíritu Santo de algunos o en todos, sobre todos, y cada uno habla y empieza, gritar o una cosa histérica, o una cosa, no se entiende qué están diciendo, y pregunta, ¿qué estaba diciendo? No sabe, el Espíritu Santo, pero bueno, ¿qué? Es cualquier cosa, así como oración, pero la oración tiene que estar despacio, para la gente que se entiende. Sale del corazón, tranquilamente, en un ambiente espiritual, pero no con grito, no con mucha bulla, yo no sé. Por eso el apóstol San Pablo, decimos en la primera Corintios 14, lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Está claro. Idioma, lengua, sí, la gente puede entender, está bien, pero cuando no se entiende, entonces, ¿qué significa esto? Le estarán hablando al aire, como una persona hablando al aire, así hablando al aire. Nadie entiende nada, ni él mismo. Así el apóstol San Pablo está diciendo, está criticando, ¿sí?
Sin duda hay muchos idiomas en el mundo, por supuesto, sí. Y todos se valen del sonido, pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla. Imagina si yo entre y la gente estaba hablando así eso como yo voy a sentir, soy extranjero. Extranjero significa, no entiendo nada. Están hablando de idiomas, no se entiende. Y él será un extranjero para mí. Yo voy extranjero para él, y él un extranjero para mí. Como ni yo entiendo qué dice y él no entiende qué dice. Entonces, idiomas, bueno. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuran tener una abundancia. Aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia, quieren hablar, hablen. Pero el que va a hablar es para edificar la iglesia de Dios. Edificar la iglesia de Dios, no para, confundir o para decir cosas. ¿Y para qué? Hay muchos dones, hay muchos milagros. Dios puede dar a algunas personas, expulsar los demonios, sanar los enfermos. Hay gente, Dios da este don. Saber el que puede pasar. Hay santos, conoce, sabe, tiene este don. Pero don de lengua, hablar de lengua, ¿para qué? Yo soy egipcio, hablaba el idioma árabe. Me mandaron aquí. ¿Qué voy a decir? Yo vengo voy a hablar de lengua y no sé qué. Usted no entiende nada, ni siquiera yo. Un idioma dice, o como dicen, idioma, ¿sí? Lengua espiritual, lengua de los ángeles, lengua de oración. ¿Y qué van a entender ustedes? Nadie me entiende. Ni siquiera voy a entender el español. Entonces, ¿qué? Voy a estar extranjero para ustedes, ustedes extranjero para mí. Nadie entiende nada. ¿Y qué? Tengo que estudiar el español. Aunque hablaba poco también, todavía falta mucho, ¿sí? Pero por lo menos entienden, ¿sí? Pero ¿para qué? Dios me mandó aquí. ¿Dónde está yendo? Bolivia. Bueno, aprende el español. ¿Idioma existe? Por supuesto, está muy famosa del mundo. Por eso empecé a estudiar español. Voy a ir a Italia, estudia el italiano. Voy a ir a Estados Unidos, estudia el inglés. Voy a ir a Francia, estudia francés. Voy a ir a Egipto, tiene que estudiar el árabe. Voy a ir, cualquier país, estudia su idioma. Pero imagínense, yo conozco español ahora y ustedes son bolivianos, hablan el español y nosotros estamos en la iglesia, empezamos yo y ustedes, cada uno hablar de lengua. Pero ¿qué lengua? No se sabe, pero el Espíritu Santo. Pero ¿para qué don esto? ¿Qué significa? ¿A qué queremos llegar? Nada más para hablar de lengua, nada más. Es don ya no existe, ya no. Mejor tengo que aprender el idioma, o usted aprender mi idioma, o yo aprendo su idioma, y se acabó. Voy a ir a China, tengo que aprender a hablar chino, japonés, Japón. Es fácil, no somos contra, pero no existe. Nosotros no tenemos, estoy diciendo. Nosotros nunca contra a nadie, ¿sí? Pero estamos diciendo, iglesia apostólica, como la iglesia copta ortodoxa, no existe hablar de lengua.
Incluso sigue el apóstol San Pablo en la primera Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice una cosa muy bonita, ¿sí? ¿Qué dice? Así que el hablar en lenguas es un señal. Ah, qué bonito, sí, pero un ratito. Que hablar de lenguas es un señal para los que no son creyentes, no para los que tienen fe. Se acabó ya. Ya él está, caso cerrado ya. Este señal, este milagros, este don, para que en San Pablo, como estamos confundidos y estamos ya, hay una discusión. Él dice, está claramente, ¿sí? Señal para los que no son creyentes. Para ellos pueden creer en Dios, para ver ese señal, para yo puedo evangelizar a ellos hablando de su idioma, su lengua. Se acabó. No para los que tienen fe. Ustedes aquí creyentes tienen fe. Vengo yo para hablar de lengua, ¿para qué? ¿Qué va a creer de mí? Pero no tiene sentido, ¿sí? Pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes. Mensajes proféticos, sermones. Humilla aquí el padre o el obispo, ¿sí? Entonces, parando aquí, da sermón, enseñar a la gente. Llega la palabra de Dios a ellos en su corazón, practica la palabra de Dios. Se llama mensajes proféticos. Llevar las cosas de la profecía del Antiguo Testamento y la relación del Nuevo Testamento, enseñar la misma idioma. ¿Es para quién esto? Para la gente creyente, para la gente el que tiene fe, pero no puede ser para la gente el que no tiene fe, el que no son creyentes, no va a entender nada. Por eso, primero en la iglesia, la gente por eso la iglesia de nosotros da la confirmación, la llegada del Espíritu Santo para los niños. Después directamente del bautismo, sale del bautismo, entonces da la confirmación en todo su cuerpo. Significa el cuerpo, 36 cruces, ungir de todo su cuerpo, todas partes de su cuerpo. Tiene el Espíritu Santo, templo de Dios. Está claro, ¿sí? Para no confundir. Pero ahora ya no tiene sentido, ¿sí? Y también sigue el apóstol San Pablo en la primera Corintios diciendo, capítulo 14, escucha bien, el 23, no necesita muchas explicaciones, ¿sí? Pero es nada más entender lo que está escrito. Está diciendo cuando toda la iglesia está en un lugar
dice, cuando la iglesia está reunida en un lugar y cada uno hablando de lengua, como dice, ¿sí? Entonces, y entra gente humilde, no sabe muchas cosas, o no son creyentes, y escuchar el que están diciendo, será, ¿qué va a decir? Así dice, en el versículo 23, porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas, imagínense, hay reunión y todo el mundo está hablando de lenguas, según ellos dicen, sí, lenguas, ¿sí? Y entra una persona común y corriente o no creyente, creerá que ustedes se han vuelto locos. Perdón, estoy leyendo, ¿sí? Está escrito otra vez la primera carta de Corintios, capítulo 14, el versículo 23. Así está diciendo, entra una persona así común como corriente, no creyente, mirando, escuchando, todos están hablando de lengua, todo está diciendo cualquier cosa, cada uno diferente del otro. Entonces, ¿qué va a decir? Va a decir, ustedes son locos. El apóstol San Pablo, el que dice, no yo, ¿sí? El que quiere decir, ¿qué va a entender una persona que entra a una iglesia? Están diciendo, hablando de lengua y ¿qué va a entender? ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a sentir? Con todo respeto, ¿sí? No estamos criticando, pero estamos diciendo la Biblia que dice y las otras, iglesias, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué? ¿Y qué llega? ¿Y para qué? Todavía va a haber, sigue el apóstol San Pablo, está la primera Corintios, capítulo 14, pero el versículo 9 dice, lo mismo sucede con ustedes, que si no usan su lengua para pronunciar palabras que se pueden entender, ¿cómo va a saber lo que están diciendo? Idiomas, lenguas, puede entender. Entonces la gente, ¿cómo va a saber lo que están diciendo? Le estarán hablando al aire, como una persona está hablando al aire. Hablando al aire, ¿qué significa? Nadie entiende nada. Eso significa. Nadie entiende nada. Y también hablar de lengua desde el siglo XVI recién salió, ¿sí? Recién, estaba del tiempo de los apóstoles y terminó, ya no hay más. Pero otra vez hay gente, siempre sale de una cosa medio extraña así, o totalmente extraña, y no sé por qué, pero así es siempre, ¿sí? Salió en el siglo XVI de una iglesia, no quiero decir dónde, pero no existe ahora. ¿Y dónde está su gente? ¿Dónde está su iglesias? No existe. Entonces,
El apóstol San Pablo, en la primera Corintios, capítulo 13, el versículo 8, dice, para que termina todo esto, el amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas. El apóstol San Pablo, la primera Corintios 13. Un día, ¿sí? El don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Ya no tiene sentido ya. ¿Para qué? ¿Para qué hablar de lengua ahorita ya fácilmente? Quiere hablar de un idioma, una lengua, estudia. Ahora el que estoy hablando, ahora, es hablar de lengua. Así es, el don de hablar de lengua, así como estoy diciendo ahorita, yo soy egipcio, mi idioma de origen es el árabe, pero hablando otro idioma, no es mi idioma cuando yo nací, es don, pero ¿qué? Don de Dios para aprender, estudiar el idioma para poder comunicar con la gente, el que habla en la misma idioma. Hay gente sabe 3, 4, 5, 6, 7, 8 idiomas, pero idiomas que existe. No así nomás hablaba así nomás. Para terminar, voy a terminar con el versículo de la primera Corintios, desde el versículo 16, para que nosotros concentramos. Dice, porque si tú hablas a Dios solamente con el Espíritu, ¿sí? Y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias. Está hablando del Espíritu nada más, pero eso no se entiende, no puede unirse con usted para dar acción de gracias para Dios. Pues no entenderá lo que dices, no va a entender nada. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, puede ser buena, pero no será útil para el otro. Si usted quiere rezar, ¿sí?, en cualquier idioma, en cualquier tono, en cualquier forma, cuando está solito, va a estar bonito usted con Dios, ¿sí? Hay gente cuando rezando los salmos, cantado, leyendo, muchas maneras, ¿sí? De un tono de tristeza, un tono de alegría, depende de su situación, ¿sí? Doy gracias, escucha muy bien el que viene. El apóstol San Pablo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes. El apóstol San Pablo hablaba muchos idiomas, ¿sí? Pero no está como orgulloso. No, es para enseñar a los demás. Yo hablo más, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros, que decir 10,000 palabras en lengua extraña. ¿Está claro?
5 palabras, pero lo más importante es la gente que entiende. Mejor de 10,000 palabras, pero la gente no entiende nada. Entonces, ¿para qué hablar, como ellos dicen, de lengua? En primer lugar, no existe ahora, existía antes, como necesitaba para evangelizar, para viajar, para los no son creyentes. Por eso nuestra iglesia copta ortodoxa es ortodoxa, así la palabra, ¿sí? El que quiere entender, así, doctrina recta, no cambia para nada, no aceptas cosas extrañas también de la fe, el que recién cosas saliendo del siglo X, el que recién está saliendo del siglo XVI, como estas cosas, pero es una iglesia tradicional. Muchas bendiciones mientras estamos esperando la fiesta del Pentecostés y queremos unirse todo con oración, todas las iglesias cristianas, ¿sí? Para recibir el Espíritu Santo de Dios, para renovar el Espíritu Santo dentro de nosotros, la palabra de nuestro Señor eternamente. Amén.